Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a un video más de cómo hacer. Pero antes que nada quiero saludarte porque si estás viendo este video hoy, 24 de diciembre, quiero desearte una feliz Navidad, que la pases bien con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos, con quien sea, pero que la pases bien. Y simplemente decirte que te suscribas al canal. Te suscribas al canal y actives notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Y hoy estaremos haciendo estas macetas semiconos, bueno, especialmente esta de 40 centímetros, porque podemos hacer cualquier tamaño con la idea que ya tenemos, que le voy a enseñar cómo va a ser. Así que, como te digo, suscríbete y sígueme en mi Instagram y Facebook, donde subo adelantos de las macetas del canal que estoy haciendo. Y sin más que decir, y como ya te decía, feliz Navidad, comencemos. Bueno, ya en la mesa ya tenemos nuestro molde, un semicono, y procedemos a lo que es mojar el molde, como siempre recomiendo, ya que el molde a veces está caliente por el sol o simplemente está con polvo. El agua hace que salga todo eso, ¿no? Y con nuestro papel, como también recomiendo que sea papel de cemento, del mismo cemento que se compran. El papel lo usamos para forrarlo, o yo recomiendo eso porque es un poco más duro que si emplean papel de periódico. Se puede también con papel de periódico, pero es mayormente de un solo uso. En cambio, estos papeles te sirven para usarlo, si lo sabes cuidar, unas tal vez 10 veces o 5, de 5 a 10. Acá forramos todo el molde. Como es una maceta no tan recta, siempre se suele arrugar en algunos lados, ya que no es recto. Así que en ese caso nosotros hacemos es doblar un poco, ahí como aprecian, queda un poco doblado, no importa, simplemente lo vamos jalando. Cuando pasa eso, a veces la maceta cuando se desmolda queda marcado, ¿no? Pero no hay problema, con el tarrajeo ya se elimina todo eso. Mojamos nuevamente para que no se seque, ya que el papel es nuevo y cuando es papel nuevo se seca más rápido. Ponemos nuestro GB o lo que tengamos para que sea de una medida precisa. Ya de al próximo video creo que estaré hablando sobre lo que es el GB y las opciones que se puede tener, como manguerita. Bueno, manguerita en ferretería la encuentran en diferentes tamaños, así que puede ser muy útil también. Y también estaré hablando de los marcos, como cortar los marcos para macetas cuadradas de maderita y unas cosas más. Así que suscríbete al canal si no te has suscrito al canal, que ya se vienen novedades también el año que viene para todos ustedes, nuevas técnicas, y espero les guste. Y síganme en Instagram y Facebook, donde subo los adelantos de lo que son los videos del canal. Ahí subo unos pequeños adelantos, unos spoilers, como se le dice. Bueno, la mezcla es 2 de cemento, 2 de arena y 1 de cemento, diré. Y esa mezcla tiene que ser así, ya que si es mucho cemento, a veces se endurece muy rápido y se suele rajar. Y si es mucha arena, a veces queda, como lo puedo decir, como burbujitas, no burbujitas, sino medio áspero. Es cuando tiene mucha arena. Así que vamos subiendo la mezcla
para, digamos, formando un arco con la mano hasta arriba, y luego cortamos siempre al ras del jeve, siempre al ras. Recuerda, si tienes una duda o pregunta, no tengas miedo de escribirme a los comentarios. Yo respondo todos los comentarios. Como podrás ver en mi canal, tengo varios videos y respondo a casi todos. Bueno, trato de responder a casi todos, pero a veces uno que otro se me escapa. Pero como te digo, escríbeme, no te preocupes, responderé todos los mensajes, todas las dudas que tengas o sugerencias para nuevos videos. Así que ahora secamos con la misma mezcla, dos de arena y uno de cemento. El secado es importante para que la mezcla no suela ceder si le seguimos agregando más mezcla. Se mantiene un poco, digamos, en su posición gracias al secado. Ahora la base, bueno, como hemos visto en el canal, vamos secando también la base y presionando un poco los costados, ya dando la forma a lo que va a ser también nuestro grosor de la parte de arriba. La parte de abajo ya está hecho por el mismo jeve, que va a salir ese mismo grosor. Ahora la parte de arriba que ya está, que procedemos a secar también. No teman en secar bastante. Ya van ustedes viendo también cuánto demoran, digamos, cuando están trabajando, si está bien el secado o no, ya que si demoran demasiado en hacer la maceta, bueno, un secado normal estaría bien, ¿no? Pero yo, como a veces lo hago rápido, seco más, ya que empleo menos tiempo en hacer la maceta. Ahora con todas las sobras que del secado, mojamos la mezcla para tener más, para poder parchar. Pero antes de eso le ponemos alambre siempre cerca a la boca para que tenga un refuerzo a la maceta, ¿no? El alambre, como repito en todos los videos, es importante, ya que amarra de una manera a la maceta, principalmente lo que es la boca, ya que eso se suele agrietar más rápido por un golpe o algo, y eso hace que, digamos, lo mantenga todo junto. Damos una pequeña, lo que es pulida en la parte de abajo, y si el alambre, digamos, sobresale mucho, no tengan miedo de presionarlo y meterlo más. Como repito, lo uso un alambre un poco más grueso para estos tamaños de macetas, así que se me dificulta mucho cuando hago macetas pequeñas. Pero con un alambre número 18 estaría bien para ustedes. Secamos la parte de abajo un poco, ya que ha tenido movimiento por lo que estuve acomodando el alambre. Así que, como repetí, preparamos lo que viene a ser la mezcla con las sobras. Simplemente le agregamos agua. Eso también nos sirve al final cuando queremos hacer platos. Con las sobras siempre yo termino haciendo platos para que no me quede casi nada, ¿ya?
No acomodo la cámara un poco para que se vea bien. Damos una pequeña pulidita para que el cemento se quede pegado y pasamos a de una manera rellenar todos los lados que nosotros creemos que falta mezcla. Y al momento de, como le digo, dar una pequeña pulida para lo que es para que el cemento pegue, y nos damos cuenta de los huequitos que hay. Lo hacemos así toda la maceta, vamos rellenando. Siempre cuando hagan esta técnica deben usar mascarilla y una ropa que sea exclusivo para trabajo, ya que el cemento como es polvo, el secado se suele impregnar rápido en la ropa, ¿no? Y guantes, sobre todo guantes. Ahora damos una secada. Una pequeña secada estamos dando para poder raspar luego lo que viene a ser ya darle la forma de un semicono. Vamos secando principalmente lo que viene a ser la parte de casi al medio, donde se va a formar, digamos, esa forma curviada. Aquí limpiamos nuestra mesa para que nos permita trabajar. Ahora yo tengo acá un fierro que está doblado. Bueno, ya tiene la forma que nosotros buscamos. Ustedes también cuando hagan le dan la forma que ustedes buscan. Mayormente que sea digamos la misma forma del molde, para no estar rellenando mucho. Raspamos lo que viene a ser los costados, la parte de abajo, para que no nos, digamos, para que esté recto. Y vamos raspando toda la maceta con nuestro alambre, ya dándole la forma del alambre, de la misma manera de lo que viene a ser de ida y vuelta, si se puede decir, si manejan los dos lados. Como ven acá hay mucha parte donde quedan huecos y ya está bien relleno, y lo que estoy haciendo es un poco achicar ese espacio para que pueda raspar bien, ya que ya tiene la forma de un semicono donde falta unos detalles. Como ven, ahora está más apegado a la mezcla. Como digo, no traten de que el alambre, el fierro o lo que usen, mayormente fierro, esté ya casi el mismo molde, o sea, la misma forma del molde.
y ya simplemente ya rellenamos los pequeños huequitos que nos falte. Vamos rellenando todos los huecos. También hemos hecho en el canal conos rectos. Hemos hecho conos rectos de 40 centímetros de altura también. Y también pequeñas. Así que te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas estos videos y lo puedas ver después de ver este video en mi canal. Tengo cómo desmoldar, cómo hacer macetas de cerdito, de murciélago, una gota salteña, jardineras de cemento, cubos no, aún no he enseñado a hacer cubos. Tengo lo que viene a ser macetas tipo cilíndricas, una maceta también de como de dos pisos, si se puede decir, y cantidad de modelos que vamos haciendo, platos también para sus macetas. Así que no esperes más y suscríbete, es gratis, no pierdes nada y te ayudo con cualquier consulta que tengas. Vamos raspando ya la última raspada. Toda la maceta de la misma forma. Limpiamos nuestra mesa. Lo que ya hacemos va a ser la parte de arriba. Como ya tenemos recta la parte de arriba, simplemente formamos un poco de barrito, como ya hemos visto en el canal, para que nos pueda rellenar los huecos que queden aún y para poder pulirlo de una manera. Ahora comenzamos a tapar los huequitos con el barrito que tengamos. Bueno, no es la última, recién va a ser la última secada. Me confundí. Bueno, damos una pulida tapando los huecos. También luego recordar que tengo un video de algunos consejos de cómo poder iniciar tu negocio o tips para que puedas vender. Así que revisa mi canal, ahí encontrarás toda esa información. Hasta el momento tengo casi con creo que son 40 videos de pura información que te servirá de mucho. Damos ahora sí la última secada. Vamos secando toda la maceta. Tratemos de secarlo bien para que no se nos raje también. No seca bien, como expliqué también en uno de mis videos de por qué se rajan las macetas. Bueno, es respondiendo preguntas, se me olvidó. Pero ahí explico a veces cuando y le doy digamos
un pequeño adelanto para que luego vayas a verlo el video. Lo que pasa es cuando uno no seca de manera uniforme, cuando está, digamos, la maceta ya está terminada y se está secando, digamos, hay la parte que está más seca, que hemos secado más, es la parte que obviamente se va a secar más rápido, y la parte que no hemos secado bien, esa parte, digamos, se seca todo y ahí al medio hay como un círculo donde no se ha secado bien, y esa parte, como la demás está seca y ese está un poco fresco, se suele desprender de la parte, digamos, seca, ¿no? Como está un poco, digamos, aguachento, no aguachento, pero a comparación del otro sí, y se suele desprender, y ahí es donde se comienza a rajar, se comienza a digamos, a quebrar, o quizás, como expliqué en el video también, no nos damos cuenta hasta el momento de a veces tarrajearla o poner la planta con el agua, ahí recién comienzan a salir esas grietas. Así que mejor anda a ver el video donde explico mejor y doy otros tips y preguntas. Bueno, ya hemos raspado todo. Nuestra maceta quedó ya sin ni un rastro de secado. Ahora con nuestra madera frotacho, o como le llamen en su territorio, le pasamos y damos la forma ya ovalada. Si está bien hecho, no se preocupen en meterle presión. Esto sirve también para, digamos, el pulido sea más rápido, para que la plancha pueda correr y pulir bien. Ahora tenemos un poco de mezcla para, digamos, tapar si hay huequitos, mayormente en la parte de abajo, que hemos visto que está muy seco, ya que el fierro no llegaba hasta ahí. Así que vamos puliendo, da pulidas cortas. Recuerden que no es perfecto esta pulida, solamente son para ya alisar la maceta, para después las pulidas largas. Ya estamos acabando de pulir ya las pulidas cortas. Tapamos las imperfecciones que nos hayan quedado. Ahora lo que procedemos a hacer es ya sacar todo el secado que hemos hecho de lo que viene a ser la base. Si tienen una regla, lo pueden hacer con regla. Ahora le pasamos otra vez frotacho para que achate las curvas, para pasarle después
nuestro batilejo doblado. Limpiamos nuestra mesa siempre. Ahora lo que estoy haciendo es echarle un poco de lo que uso para secar, que es 2 de arena y 1 de cemento. Echamos un poco para que pueda correr la plancha, ya que está un poco seco la maceta. Ahora sí, ya tenemos nuestra curva, le pasamos la curva. Esta curvita también ya enseñaré en el canal. Son varias cosas que aún faltan. Ya tengo 40 videos y aún tengo más cosas que enseñarles. Hacemos nuestro huequito para lo que viene a ser el drenaje. Ahora sí vamos a pulir. Vamos a dar lo que viene a ser una pasada antes. Una pasada de, digamos, pulidas cortas. Una más para lo que hemos hecho el polvito, para que pueda desaparecer. Tratamos de desaparecer todo el polvito. Si es que a ustedes no les sale lo que viene a ser el pulido, porque es muy seco o simplemente no pueden hacerlo de manera áspera también. Es otra forma. Bueno, de esa manera de hacerlo ya lo he hecho en el canal. No recuerdo ahorita en qué video. Ya recordé. En mi canal tengo un video de lo que viene a ser cómo hacer una maceta de fuego, si se puede decir. Una maceta de fuego o una chimenea de mesa, no sé con qué nombre quedaría esa maceta. En esa maceta hago esa técnica, que es muy fácil y rápido. Bueno, acá estamos puliendo ya para no desviarme mucho lo que viene a ser los trazos largos, ya para no dejar marca la plancha. Simplemente damos las pequeñas cositas que nos faltan. Siempre abajo, como está un poco seco, es más complicado. Bueno, ya pulimos lo que viene a ser la parte de la base también. No te olvides de comentar también qué sugerencias tienes para hacer un tipo de maceta o algo de concreto, que ya estaremos haciendo. Como le digo, en el canal ya se vienen nuevas cosas. No sé si lo han visto ya ustedes, que viene a ser esas cocinas que hacen de cemento.
o con ladrillo. Bueno, vamos a hacer una cocina así, pero digamos portátil, que se pueda mover. Así que no te despegues del canal, suscríbete si no te has suscrito. Bueno, ya acabamos con la maceta, ahora lo dejamos que seque un día y desmoldamos y le enseño el resultado. Miren, este es ya el acabado curado y tarrajeado. Bueno, si no sabes cómo es el desmolde tengo un video especial que te dejé por acá para que vayas a verlo. Y ya está, como repito, curado y tarrajeado, listo para que pongamos nuestras plantas o incluso pintarlos y tener una mejor presentación. Así que te invito a que te suscribas al canal y actives notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido, y nos vemos con nuevo contenido en el próximo video.